¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? Sí, gracias. No sé qué tal se ve, que a lo mejor podemos bajar un poco la luz para las diapositivas, aunque estas butacas invitan al recogimiento excesivo quizás a estas horas de la tarde, pero bueno, nos podemos arriesgar. No sería la primera vez que se duerme alguien del público, al menos en mis charlas, o sea que en las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Por esta gincana, que casi supone una gincana, el atravesar Atocha, el llegar hasta el Jardín Botánico, vengas como vengas, ¿no? Lo comentábamos ahora, en coche, en metro, en moto, es complicado. Muchísimas gracias a la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico, a su presidente, Antonio, por esta presentación, a Jaime, a David, al resto del equipo de la Junta. Es un placer para nosotros, pues bueno, de haber dado forma a esta tarde de conferencias, ¿no? Que hemos titulado, como veíais antes, una mirada distinta, una mirada diferente a nuestra naturaleza, porque vamos a hablar, yo creo, de especies, o de grupos de especies, mejor dicho, en los que habitualmente la gente, yo creo, incluso naturalistas, botánicos, no se detiene mucho, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo. Si no, prueba de ello es que el año pasado, en la presentación de la guía de orquídeas, que también orquestamos una suerte de tarde de conferencias con varias personas que vinieron por aquí, estaba el salón además en las mismas fechas, que no es excusa, ¿no? Y estaba el salón de actos a rebosar, no sé si por el interés que despiertan de siempre, ¿no? Es algo pues difícil de competir contra las orquídeas. A mí es una familia de plantas que bueno, pues ya sabéis que siento devoción por ella, pero bueno, quizás los helechos, con el título de la charla de la conferencia de Sonia, de por qué a casi nadie se fija en ellos, y ya si hablamos de las plantas, de las arcillas, los yesos, los saladares, etcétera. En fin, yo voy a mencionar un poco de ellas. Voy a presentar brevemente mi último libro, como decía Antonio, un recorrido para descubrir la naturaleza de España, 365 propuestas imprescindibles, ¿no? Un libro, lo he comentado en otras presentaciones, pero he publicado hace muy poquitos meses, un libro que me di cuenta al publicarlo y al ojearlo, ¿no? Teniéndolo en las manos, un libro bastante personal o muy personal, sin pretenderlo, desde luego, desde un inicio, cuando me puse con ello, porque es un libro que de una manera sucinta, dentro de lo que cabe, a través de 365 propuestas, pretende resumir, concentrar lo mucho que tiene que ofrecernos el patrimonio natural, la naturaleza de España, ¿no? Estamos hablando de la península y estamos hablando de los dos principales archipiélagos. Entonces, 365 propuestas no son muchas, tenían que aparecer los parques nacionales, tenían que aparecer nuestras especies más emblemáticas, de flora y de fauna, evidentemente, pero también pues, cada uno tiene un sesgo personal, yo creo, ¿no? Tiene debilidades por ciertos lugares, ciertas especies. Están incluidas especies que quizás no serían muy habituales en este tipo de guías o de publicaciones, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, y en otros que ahora iré desglosando, recalco a veces que es un libro pues, muy, muy personal, ¿no? Un libro que recorre nuestra naturaleza, tanto los textos como las fotos, pues los he aportado yo. Entonces, pues me preguntaba a veces algún amigo, pero has estado en todos los sitios, has visto todas las especies, y bueno, para mal o para bien, las fotos pues me he dado el placer de hacerlas yo, y bueno, pues ahí está, se puede hablar con cierto conocimiento de causa, ¿no? Y bueno, voy a presentar muy brevemente el libro, y luego me interesaba más detenerme en algunos paisajes y en algunas especies para ir comentándolas con vosotros, ¿no? El libro se estructura en 4 grandes capítulos, uno para cada estación del año, comenzando por la primavera, estación que ya casi estamos viendo terminar, verano, otoño e invierno, ¿no? Y se reparten las 365 propuestas de manera equitativa entre las 4 estaciones, por supuesto, ¿no? Este es un poco el aspecto del libro, a doble página, el capítulo de la primavera, presentando algunas especies de fauna, por ejemplo. Este sería el capítulo del verano, con esa saxifraga maravillosa a página completa, ¿verdad? O deteniéndonos en la flora de Gredos, arriba a la izquierda. El capítulo del otoño, por ejemplo, que entre otras muchas propuestas, recomendaciones, nos sugiere adentrarnos en la laurisilva. Y el capítulo del invierno, donde, por supuesto, faltaría más, hay muchísimas sugerencias, ¿no? Que esto, hablándolo con la editorial muy al principio, me decían, bueno, qué bien, cargarás las tintas en la primavera y el verano, ¿no? Que es cuando más se sale al campo. Decimos, hombre, no, el invierno tiene muchos alicientes, ¿no? Incluso florísticos también, por supuesto, como pueden ser los propios narcisos, ¿no? Y a grandes rasgos, pues el libro se divide también, o se estructura a partes iguales, entre propuestas para ir a conocer, para ir a buscar, para ir a visitar, mejor dicho, un sitio concreto, puede ser alguno de nuestros parques nacionales o parques naturales, y sitios menos conocidos, como por ejemplo este que aparece aquí, Tesoro botánico envuelto entre nieblas, que es la Sierra del Sueve, un paraíso además para los helechos, entre otros grupos de flora, ¿no? Y de vegetación en el norte de Asturias.
Tenemos propuestas dirigidas a ir a disfrutar de la fauna, a intentar ir buscar, a intentar ir a encontrar determinadas especies o grupos de especies de fauna y, por supuesto, pues, un tercio de las propuestas está destinado, está relacionado, protagonizado por las especies de flora y vegetación, ¿no? Y el libro, para acabar ya con lo que sería el libro y no aburriros más con ello, incorpora de manera gratuita, que esto es un detallazo que ha tenido Naya Turín, al final viene un mapa desplegable de toda España con todos los espacios actualizados, parques nacionales, naturales, rurales y regionales, un mapa grande de 1 metro desplegable. Ojalá vuelvan los mapas, ¿no? Los mapas en papel a tener protagonismo, que son, bueno, pues algo que echamos mucho de menos. En alguna entrevista me lo preguntaron, ¿qué harías, no, para reivindicar otra vez los mapas? Lógicamente tenemos ya Google Maps, que ha venido hace unos cuantos años, y otros sistemas de navegación que han venido para quedarse y bienvenidos sean. Si no, yo creo que no hubiese sabido llegar a Atocha entre tantas calles cortadas, pero también está bien reivindicar el papel, ¿no? Y yo vine a responder en esa entrevista algo así como intentar hacerlo nuestro, al menos este mapa, ¿no? Es un mapa además que viene con el libro regalado. ¿Por qué no subrayarlo, pintarrajearlo con cariño, ¿no? Esos parques naturales que hemos descubierto, esos pueblos que nos han enamorado, esas carreteras que nos han fascinado, por las que querríamos volver, ¿no? Y hoy, a lo largo del tiempo, quizás ese mapa se convierta en un tesoro de todas nuestras andanzas, ¿no? Y bueno, pues paisajes y fotos que aparecen en el libro, algunos yo creo que de sobra conocidos, pero si hiciésemos ahora una encuesta, ¿verdad?, en la estación de Atocha, de qué lugar es uno de nuestros 2 primeros parques nacionales, esto es el Valle de Ordesa, como muchos y muchas sabéis, ¿verdad?, un cañón calcáreo impresionante, uno de los 4 valles que conforma el Parque Nacional, el único parque nacional aragonés. Pues habría mucha gente que no lo sabe. Estaba aquí Jaime asintiendo, habrá estado muchas veces contemplando esas vistas desde allá arriba, y muchos amigos que están por aquí, ¿verdad? Y hay sitios, pues bueno, que resulta sorprendente. Parques nacionales tenemos 16, ¿verdad? Como muchos sabéis, otro de ellos sería Monfragüe, que es un paraíso, pues sobre todo desde el punto de vista del monte mediterráneo, ¿no? Con determinadas especies de fauna, especialmente aves rapaces, de flora y vegetación, o espacios como Doñana, ¿no? Que tristemente pues, sigue estando en la palestra mes tras mes, año tras año. Este año están yendo, lo he comentado otras veces, muchos amigos están yendo a despedirse casi de Doñana, ¿no? Porque está viviendo una situación excepcional Doñana. Doñana me ha permitido, no me queda otra elección, un tono reivindicativo en el libro, ¿no? Al hablar de las marismas del Guadalquivir. A mí me cuesta ser optimista. Este año que ha llovido tan generosamente en todo el centro y el suroeste peninsular, están viviendo una situación excepcional, ¿no? Al menos lo que se ve, no así los acuíferos. Entonces, bueno, en fin, pues cuesta ser optimista, hablando de algunos parques nacionales incluso, pero cuesta más ser optimista si nos fijamos o detenemos la mirada en espacios ya sí que sí fuera de la red de sitios protegidos, de espacios protegidos o menos agraciados quizás para algunos paisajísticamente, ¿no? Estos son las llanuras más extensas, los pastizales más extensos de toda Europa occidental, que están aquí, están en Badajoz, en Extremadura, ¿no? No voy a decir dónde, lo tenéis en el libro, además en la primera propuesta de las 365, un verdadero paraíso. Esto fue la primavera pasada, que también fue generosa en lluvias, con todas las viboreras y otro tipo de plantas anuales, luciendo una coloración impresionante, ¿no? O estas estepas, esto es el Valle del Ebro, esto es Belchite. Y estos son paisajes desérticos, como los que luego nos hablará posiblemente Enrique Luengo, ¿verdad? De zonas de arcillas, zonas de yesos o zonas de saladares, que apenas reciben atención, incluso por parte de naturalistas, ¿no? Muchas veces, incluso entre amigos, amigas, bueno, eso es un secarral, ahí no hay nada. Imaginaos el público de la gente de a pie, ¿no? Que atraviesa pues, la autovía de Barcelona, de camino a Barcelona, o de camino a Zaragoza, ahora en estas fechas, y ve a los lados estas zonas y dice, ¿aquí qué va a haber, no? Bueno, estos son verdaderas joyas y verdaderos paisajes únicos que tenemos aquí y no están en el resto del continente, ¿no? Y esto lo empiezo recalcando siempre, la red de parques nacionales que se creó para proteger nuestros principales paisajes, o era un poco la idea, ¿no? Estuviesen representados en esta red de parques todos los ecosistemas de España. Oye, pues tienen que estar las grandes montañas, los bosques mediterráneos, los bosques, en fin, todo tipo de bosques, ¿no? Zonas volcánicas en Canarias, zonas costeras. El único paisaje que no está en la red de parques nacionales son estos de aquí, los desiertos y las estepas, ¿no? Este es Belchite, en el Valle del Ebro, bien podría ser parque nacional, igual que Monegros, igual que Tabernas, igual que tantas zonas, ¿no? Y lo he dicho a veces, y perdonadme los que habéis venido a otras presentaciones, pero no dejo de repetirlo, ¿no? Para mí tienen el mismo mérito o más estas plantas que aparecen aquí que no los grandes hayas o los grandes abetos del norte peninsular, ¿no? Que se nos cae a todos la baba cuando vemos un bosque de hayas, además en otoño, ¿no? Cuando queramos, y dices, ¡joder, qué maravilla, qué verde! Pero estas plantas yo creo que tienen el mismo mérito. Me gustaría ver un haya aquí enraizarse, ¿no? Entre los albardines, los isayos, las ontinas.
Pues yo creo que es interesante, ¿no? El decir, oye, joder, estas plantas aguantan meses y meses sin recibir una sola gota de lluvia, ¿no? Con 40 y pico grados en verano, ¿qué plantas se atreven, entre comillas, a crecer aquí? Bueno, pues unas pocas elegidas. Y son sitios que a mí estos paisajes me encantan, ¿no? Personalmente, yo entiendo que a lo mejor a la gente pues, le parece esa connotación negativa de lo seco, pero bueno, es una maravilla. Pero bueno, son paisajes en los que no tenemos la mirada y tenemos que luchar un poco contra ello. Y ya si hablamos de solares, de descampados, de cunetas del AM50, de las que nos hablará Enrique, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Pero es que ahí tenemos verdaderas joyas botánicas. Bueno, en el libro aparecen también, simplemente es un repaso visual, ¿no? A lo mucho que tiene que ofrecernos, insisto, España, desde el punto de vista paisajístico, naturalístico, botánico, faunístico, ¿verdad? Y geológico, por supuesto. Estos son, bueno, rutas entre volcanes en el sur de La Palma, que vienen detalladas en el libro, tramos costeros sorprendentemente desconocidos. Esto es el norte de España, una foto que hice el año pasado, julio en agosto, playas casi desiertas, ¿no? Y bueno, pues esto es un geoparque, por cierto, una zona muy interesante desde el punto de vista geológico. Comentaba también que es un libro personal sin pretenderlo. Esto, por ejemplo, es el pueblo de mi abuela materna, en el suroeste de Navarra, que es donde mi segundo apellido hoy es de allí, como algunos sabéis, y bueno, son sitios que no he metido, además de por afinidad personal o sentimental. Esto es un verdadero paraíso para las orquídeas y un verdadero mirador para contemplar todo el Valle del Ebro, ¿no? Con el Moncayo al fondo, con todas las sierras limítrofes entre Navarra y Álava en la cercanía, en fin, ¿no? También tienen bueno, espacio, por supuesto, nuestros cielos estrellados, el detenernos a pararnos a contemplar nuestro firmamento nocturno. Esto es en Guadalajara, sobre ese castillo que es ahí fascinante, hace un par de años, en estas fechas precisamente. Sitios como la Serranía de Cuenca, ¿verdad?, que en otoño luce así de espectacular. Esta es la laguna de Uña. Sitios como la otra Galicia, que Galicia parece que solo tiene costa, pero tiene enclaves en el interior realmente sorprendentes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista botánico. Aquí se entremezclan especies mediterráneas con madroños, labiérnagos, zonas medio calizas, zonas en las que se entremezclan varios sustratos, y es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la vegetación, sobre todo. Sitios como estos saladares, ¿no? Que son paisajes que casi pues, nos trasladan a otros mundos, se dice a veces, ¿no? El paisaje lunar de no sé qué, ya aparecen todas las guías. Son sitios además frágiles, ¿no? Que yo creo que es interesante poner en valor porque tienen mucha importancia estos lugares. Contraposición, paisajes totalmente verdes, deslumbrantes, ¿no? Como esta cascada de La Palma, del noreste de La Palma. En el libro también pues, sugerimos simplemente detenernos en determinados miradores, ¿no? Como este que está en la raya entre Palencia y Cantabria, con los picos de Europa al fondo, una foto de hace ya unos cuantos años, con la Líbana a nuestros pies. Y bueno, hay sitios que son una verdadera maravilla, que yo creo que están fuera de esas rutas más trilladas, ¿no? Al menos para mucha gente. Y esto no sé si lo conoceréis algunas. Esto es Madrid, ¿no? Esto es el sureste de Madrid. Sureste de Madrid tan vilipendiado, tan maltratado, que en años de primaveras benignas, desde el punto de vista de las precipitaciones, nos ofrece paisajes como estos, ¿no? Ahora llegarán estas fechas y esta laguna se seca totalmente. Hay una población de Microcnemum coraloides que es una maravilla, una planta coralillo que viene también en el libro. Y bueno, enclaves que tenemos a veces a tiro de piedra, de aquí, de la gran urbe, de Atocha, que por cierto recibe el nombre de esas plantas que vemos en primer plano, una de las principales estaciones de Madrid, ¿verdad? Y bueno, que son pues poco conocidos, yo creo. Ya no hablo por los 7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid, sino incluso por muchas veces gente de a pie que nos tira a los madrileños, madrileñas, yo creo, la sierra, ¿no? Oye, yo no voy a decir nada en contra de la Sierra Guadarrama, Parque Nacional, pero muchas veces, oye, vamos al campo, ¿qué plan hacemos? A la sierra, que ahora está el Piorno, y cuando no está el Piorno está el no sé qué. Oye, ¿qué pasa con el sureste y qué pasa con tantas y tantas zonas, ¿no? Y bueno, pues plantas que aparecen en el libro, como esta especie, una especie que yo me estaba reservando, no sé si alguno sentiréis o no, o decís, qué tío más raro, ¿no? Yo tengo ahí ciertas especies que me he ido reservando porque cuando ves una especie por primera vez, pues es algo especial, yo creo, ¿no? Entonces, el Lilium pyrenaicum, que es esta planta de aquí, endémica de la Cantábrica y de Pirineos, ¿verdad? Una planta que a mí me hacía especial ilusión ver. Había hecho algún amago en fechas malas y ya el año pasado, porque quería incluirla en el libro, pues fui a verla, ¿no? Y me ha pasado lo mismo y me sigue pasando con otras especies. Por supuesto, decía Antonio, tenemos 6.000 especies de plantas, no las vamos a ver todas, ni muchísimo menos. Bueno, nos tenemos que esforzar mucho, ¿no?, para verlas en un año o en una vida, pero bueno, pues hay especies que hacen especial ilusión, ¿no?, cuando las ves por primera vez, como es esta de aquí,
qué luz espectacular, plantas como esa amapola que vemos a la izquierda, de Sierra Nevada, ¿no? Y endémica también de determinados macizos de Pirineos, esa planta que parece que está muerta en el centro, pero que es capaz de enraizarse entre coladas de lava, ¿no? En Malpaíses, Canarios, una maravilla. O esta otra planta de aquí, que yo creo que llegamos a ver en la salida de Narcisos, ¿verdad? Porque en Madrid hay poquitas poblaciones, la de vuestra derecha, y sí que llegamos a ver no digo el nombre porque lo tenéis todo en el libro, ya sabéis, y luego pues Antonio nos iba a pasar un examen y vendrán algunas de estas plantas, no vamos a poner todas. Bueno, plantas como la Vela pseudocitisus, por supuesto, que a mí pues, me hacía especial ilusión incluirla en una guía de estas características, plantas que florecen en otoño, como esa que veis en el centro, ¿verdad? O frutos que parecen flores en otro tipo de especies, ¿no? O sea, con determinadas curiosidades o aspectos singulares de todas estas especies. En el libro lo que estamos intentando es dar a conocer entre, gente con ciertos conocimientos o muchos conocimientos y entre el gran público lo singular, ¿no? que es nuestro patrimonio botánico y faunístico, ¿no? Todo tipo de plantas, en total pues 125 especies de flora, comunidades vegetales, etcétera, algunas muy llamativas, muchas de ellas endémicas de nuestro territorio, de la península o de nuestro país, ¿verdad? Como la digitalis, que está por todos los lados y es un endemismo ibérico, esa convalaria, fotografiada en hoyo casero hace unos años, esa fritillaria pirenaica, que además de Pirineos llega hasta las estribaciones occidentales del sistema central, ¿no? Bueno, pues todo tipo de flora, que vamos a decir, de la ramonda, por ejemplo, que es una maravilla, una planta, endémica de Pirineos y más emparentada, algunos lo sabéis, ¿verdad?, con las violetas del sur de África, del este de África, la violeta del Kilimanjaro, que con cualquier otra especie de la flora europea, ¿no? Y la tenemos aquí de manera relicta, aislada en Pirineos, ¿no? Orquídeas aparecen también, ya he confesado mi devoción por esta familia de plantas tan mediática y que tanta gente arrastra. Yo creo que hay determinados botánicos que les cogen manía a las orquídeas, ¿no? Porque acaparan todas las miradas, acaparan toda la... Sonia se levanta las manos como diciendo, a mí no me preguntes, yo vengo a hablar de lechos, pero bueno, orquídeas pues muy singulares y muy interesantes, ¿no? En las que ya nos detuvimos el año pasado, como algunas acordáis. Y luego especies aparentemente no, muy comunes, ¿no? Como es esa salsifí de efímera belleza que solo se abre por las mañanas y está en muchos solares descampados, o los ranúnculos que forman un tapiz flotante en muchos sitios y dices, ¡qué maravilla! Y no por abundantes son menos interesantes, ¿no? Helechos, por supuesto, aparecen en la guía, teniendo aquí a Sonia, que ahora va a entrar en profundidad, pues no me voy a detener en ellos, pero bueno, estos son algunos de los helechos. No son todos helechos, que esto es una diapositiva que puse ya en el Museo de Ciencias, y preguntando, ¿no? Digo, a ver, ¿quién se atreve a decir aquí quién no es un pteridófito, un licófito, ¿no? Y bueno, hay gente que sí, que sabe que lo de abajo a la derecha es un líquen, ¿no? Pero no mucha gente, a lo mejor. Aquí pues un poco estamos entre botánicos, entre aficionados, entre naturalistas y bueno, pues con cierto conocimiento y por supuesto pues aparecen flora de las que luego probablemente nos hable Enrique, ¿no? Propias de arcillas, de yesos y de otro tipo de enclaves como puede ser la cinara, una planta pues críticamente amenazada, ¿verdad? Que por supuesto me he dado el gusto de incluirla en el libro a página completa. Además me decía un amigo, oye, ¿y Anaya no te ha dicho nada por incluir un cardo? Digo, ¿qué me va a decir? Todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, es verdad, decía Antonio, pues Anaya Turin, una de las grandes editoriales, a lo mejor está menos acostumbrada a lidiar con este tipo de fotos y más sí de lirios, de orquídeas, que tampoco, ¿no? Pero bueno, y la fauna, por no detenerme, pues voy a pasar más rápido, que estamos hoy en el botánico y quería darle ese peso a la flora y a la vegetación, ¿verdad? Especies como el lagarto verdinegro, endémico, exclusivo de la península, del noroeste peninsular, fundamentalmente, ¿verdad? Viene también en el libro otra especie que solo está aquí, en la península ibérica, la cabra montés, muy abundante, iba a decir por desgracia, en algunas cordilleras o en algunas serranías, como puede ser aquí la cuerda larga, ¿verdad? Es el lince ibérico, que por suerte, oye, pues ya el año pasado se sobrepasaron los 2.400 ejemplares de lince en libertad, pues una maravilla el poder contemplar linces en tantas provincias de España, como puede ser ahora mismo, escarabajos como la rosalía alpina. Escarabajos, los insectos o los invertebrados en general son los grandes olvidados, ¿no? De aves, ahora pondré alguna foto de aves,
Hay unas 600 especies de aves en España, registradas en España, la mitad de las cuales son nidificantes, unas 300, no llega, ¿no? De escarabajos, solo de escarabajos hay 11.000 especies en España, ¿no? Y son, bueno, pues los grandes olvidados de muchas veces, los insectos, los invertebrados en este tipo de cuestiones, ¿no? O el grillo cascabel de plata, que aparece, bueno, tiene una historia fascinante que resumo mucho en el libro, lo descubrió el cura de los bichos a finales del 19, ¿verdad? Un personaje de un pueblo de Ciudad Real, tiene ahí un colegio, tiene una plaza, etcétera, una especie que solo está en la península ibérica, en el norte de África, y que vive en saladares, sobre todo de La Mancha, también del Valle del Ebro y de otras zonas, como los que hemos visto antes, ¿no? Con un sonido muy característico, se daba por extinto y se redescubrió en el año 2007 por investigadores del Museo de Ciencias, si no recuerdo mal, y es una especie, bueno, pues que es relativamente frecuente, ¿no? Vienen especies de aves en esta guía, en este libro, como la carraca o el abejaruco, especies también un poquito más singulares, ¿no? Como Sepalpares, que es una especie muy rara, la que veis a vuestra izquierda, un neuróptero muy grande, el más grande de todos, que aparece en muy pocas zonas de España, o el buitre moteado, que viene en el centro, una de las últimas incorporaciones a nuestra bifauna, o la lagartija las batuecas, que es considerada muchas veces uno de los reptiles más escasos de todo el ámbito europeo, ¿no? Solo aparece en el sur de Francia. Y acabo ya con especies muy comunes, por cerrar este repaso, como son la mariposa arlequín, que está en casi todos los lados, pero no por ello, insisto, dejan de ser especies fascinantes, o el sapo corredor, nuestro segundo anfibio más abundante por detrás de la rana común, que dices, joder, si lo tenemos en todas las cunetas, lo tenemos en todos los lados. Y luego te enteras que en Europa se están gastando un verdadero dineral, especialmente en Reino Unido, en Países Bajos y en otras zonas, en estas especies, en el sapo corredor, ¿no? Están invirtiendo miles y miles de euros en especies que aquí pues, pasamos a su lado, incluso nosotros a veces le damos importancia, y por qué no incluirlas en una guía de estas características, ¿no? Y bueno, entre la tierra y el mar aparece también alguna especie, como esta anémona verde, y vamos a cerrar con un vídeo de 6 minutitos, a ver si se oye bien. Y vamos bien de horario, para que se explayen a gusto Sonia y Enrique con... ¿Alguna sugerencia para que se oiga? Los que estáis ahí con el control de sonido. ¿Para que se oiga el vídeo? Vamos a probar. En cada una de las diferentes regiones de la península ibérica, así como en los archipiélagos de Baleares y Canarias, tenemos la fortuna de poder disfrutar de un amplio abanico de enclaves naturales y lugares de innegable interés, refugio de una asombrosa biodiversidad. Además de nuestros parques nacionales de reconocida valía, a lo largo y ancho de nuestra geografía se suceden incontables espacios protegidos y paisajes únicos. Paisajes como los protagonizados por las dehesas, que cubren buena parte del territorio peninsular. Y paisajes insólitos que nos trasladan a otros continentes, así como a lomadas serranías, abruptos roquedos, escarpes y acantilados. Centenares de humedales rebosantes de vida, extensos pastizales e infinitas llanuras cerealistas, altas montañas en las que parece haberse detenido el tiempo, sorprendentes tramos costeros salpicados de playas paradisíacas, mil y un bosques de ensueño, de un atractivo asombroso en el apogeo del otoño. Lugares inverosímiles, esculpidos desde épocas pretéritas por los elementos. Parajes desérticos, aparentemente inhóspitos, repletos de joyas naturales. Cuevas fascinantes, por cuyo interior discurren ríos navegables.
miradores privilegiados a nuestros cielos estrellados. Y tantos otros enclaves únicos, tan cercanos como desconocidos. España es uno de los países con una mayor riqueza botánica de todo el continente europeo. Entre otras formaciones, destaca un sinfín de bosques mágicos, como la laurisilva, bendecida por los alisios. Y una mención especial merecen las arboledas mixtas del norte peninsular, de arrebatadora belleza en la estación otoñal. Menos conocidas son otras comunidades vegetales, igualmente valiosas, capaces de prosperar en algunos casos incluso entre coladas de lava, o de enraizarse en desiertos de sal. En nuestra geografía es posible disfrutar de valiosos endemismos y, por supuesto, de incontables especies ampliamente extendidas, de auténticos tesoros botánicos, plantas singulares adaptadas a la perfección a cada ecosistema. Por su vistosidad e interés, sobresale, por ejemplo, la variedad de orquídeas silvestres. Alrededor de 130 especies diferentes se dan cita en el conjunto de España. Por desgracia, no son pocas las especies vegetales, muchas de ellas exclusivas de nuestro país, críticamente amenazadas, a las cuales apenas se les presta atención. Respecto a la fauna, nuestro país alberga numerosas especies únicas, entre las cuales se incluyen algunos de los iconos naturales del continente europeo. Más de un centenar de mamíferos terrestres se distribuye por España. Y se han registrado más de 600 especies de aves, casi la mitad de ellas nidificantes en nuestro país. Los anfibios se encuentran representados por una treintena de especies, varias de ellas endémicas de nuestro territorio. Y el número de reptiles supera, ahí es nada, las 70 especies. Más sorprendentes resultan, si cabe, los mundos en miniatura, ignorados por la inmensa mayoría de personas, a pesar de que en España se han inventariado más de 33.000 especies de invertebrados terrestres. E igual de fascinante resulta, por supuesto, la naturaleza ligada al medio marino y a nuestras costas. Si no nos implicamos en cuidar y respetar nuestra naturaleza, dando a conocer la fascinante biodiversidad que nos rodea y los problemas de conservación a los que se enfrenta, privaremos a las generaciones venideras de poder disfrutar de un patrimonio único conformado por los incontables paisajes y tesoros naturales que alberga nuestro país. Pues muchísimas gracias. Yo con esto ya habría concluido. En el vídeo, por comentarlo, son, lógicamente, todo ello, especies y espacios que aparecen reflejados en el libro, ¿no? Planos que he ido haciendo estos últimos años. Os dejo con Sonia y con Enrique. Ya les ha presentado antes Antonio. Solamente deciros, ya que tengo aquí el micrófono delante, que os admiro mucho a los dos por todo lo que sabéis y por lo que os implicáis en darlo a conocer, como vais a ver ahora, ¿no? Que bueno, son dos de las personas en su ámbito más reconocidas y es así. y muchas gracias por contar con vosotros hoy. Un placer. Gracias a todos.